Ahora bien, hablemos de la clasificación de los datos. Imagínate tú que ya declaraste el statement, ya viste los supuestos, ya tienes tu glosario, pero ahora resulta que tienes enfrente, en la mesa, un montón de datos. Te dice, mira, es que los sistemas te arrojan esto y ahí está información y tenemos este archivo. Aquí está todo. Tú agarra lo que quieras. Y tú dices, híjole, es que hay ciertos datos que me sirven más que otros. Hay ciertos datos que no son relevantes, otros que sí son relevantes. Hay muchos datos que no sé qué significan. Entonces tú debes hacer una clasificación de datos preliminar antes de comenzar a pensar siquiera en qué análisis vas a realizar. Para esto necesitas apoyarte en la taxonomía de los datos. La taxonomía de los datos, ¿qué es? Pues es un sistema de categorización que nos permite clasificar los datos desde diferentes perspectivas, permitiéndonos anticipar su utilidad y sus capacidades de procesamiento. Hay cosas que sí puedes hacer con datos numéricos, hay otras cosas que no. Hay cosas para las cuales necesitas datos categóricos o datos de fecha o datos de tipo booleano o datos de identificación o datos que puedas hacer operaciones aritméticas con ellos. Entonces, en la medida en que tú sepas qué tipo de datos tienes, puedes ir previendo qué tantas cosas puedes hacer con los datos. En esencia, yo sugiero este árbol taxonómico. Yo digo que primero, pues habría que ver qué tipo, entender qué son los datos, desde luego. Y luego posteriormente ver qué tipo de variables estadísticas estamos manejando, qué tipos de datos estamos manejando, qué uso le vamos a dar a los datos y finalmente el origen de donde vamos a obtener los datos. Vamos a ver cada una cosa en lo particular. Primero, en cuanto a la cuestión de datos estadísticas, tú sabes que hay datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos pues son características numéricas que representan cosas que pueden medirse o contarse objetivamente. Acuérdate que estos datos pueden ser continuos o discretos. Son continuos cuando al momento de dividirlos ganas precisión, por ejemplo pesos o distancias. Y son discretos cuando la división no aporta precisión, por ejemplo número de personas. Tú no puedes decir tengo 3.4 personas. No, o son 3 o son 4. Dividir no es más preciso. Entonces esos serían datos discretos. ¿Por qué hay que saber de qué tipo de datos nos estamos refiriendo? Pues porque hay gráficas que se llevan mejor con datos continuos. Hay otras gráficas que trabajan bastante bien con datos discretos. Y tú necesitas saber de qué tipo de datos estás manejando. Incluso hay ciertas técnicas estadísticas que no funcionan con cierto tipo de datos. Entonces ahí te estás ahorrando problemas de que tú uses un dato inadecuado para una prueba estadística y luego simplemente pues, va a ser ahí el ridículo porque se pone de manifiesto que no sabes usar la herramienta. Entonces hay que tener cuidado con eso. También los datos pueden ser de escala de intervalo o escala de razón. Los datos cuantitativos, me refiero. De intervalo son aquellos que no tienen un cero absoluto. Que no hay una medida que me indique ausencia de magnitud. Por ejemplo, la temperatura que tú dices, oye, 0 grados. 0 grados no quiere decir que no hay temperatura. 0 grados es una temperatura, centígrados. Significa que hace cierta temperatura. Y te puedes ir hacia adelante y te puedes ir hacia atrás en la temperatura. Pareciera que no hay una medida que ya no significa nada. El tiempo es otro tipo de dato como ese, de que tú dices, oye, me puedo ir hacia el futuro todo lo que quiera y hacia el pasado todo lo que quiera. Entonces ahí hay que tener cuidado porque este tipo de datos de intervalo solamente admiten ciertos operadores, por ejemplo, de igualdad. Te soportan una igualdad, pero a lo mejor no te soportan un mayor que o un menor que, porque no hay un punto de referencia sobre el cual decir quién está más cerca de qué punto o lejos. Y los de razón son los datos en donde sí hay un cero absoluto. Por ejemplo, el dinero, que tú dices, oye, tengo cero dinero. Cero dinero significa no tengo dinero. Entonces hay que tener en cuenta mucho de qué tipo de datos estamos hablando. Respecto a los datos cualitativos, tenemos que son las características alfanuméricas que pueden observarse subjetivamente, pero no medirse. Estas pueden ser nominales. Nominales es cuando indican algo, pero no hay un orden preestablecido. Por ejemplo, los colores. Yo digo blanco, yo digo negro, yo digo rojo, pero yo no puedo decir que blanco es mayor que negro o negro es mayor que rojo, porque no tengo elementos para decir eso. Mientras que están los datos ordinales, en donde yo tengo, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
Y tú dices, híjole, son etiquetas, pero tienen un orden. Yo sí puedo decir que uno va después del otro y uno va antes que el otro. Entonces, hay un orden ahí. Por ejemplo, jerarquía, oye, director, gerente, jefe. Son etiquetas, pero tienen un orden. Entonces, a eso se refieren los datos cualitativos cuando son ordinales. Luego, podemos ver la taxonomía en términos también de tipo de dato. Tenemos datos de tipo numérico, que son obviamente números. Se caracterizan porque puedo hacer operaciones aritméticas con ellos. Pueden ser enteros o pueden ser decimales o flotantes, es decir, que tienen fracciones. También tengo tipos de datos alfanuméricos, que son etiquetas normalmente. Tengo datos de tipo booleano. Booleano es falso o verdadero. Aquí no hay que confundirlos con los datos de tipo dicotómico, porque dicotómico es sí o no, activo o inactivo. Esas son otras cosas. El booleano es falso o verdadero. Y tenemos también los datos de tipo temporal. Los datos de tipo temporal son aquellos que me permiten ubicar fechas y horas determinadas. Cuando yo veo los datos, yo tengo que ver primero si son cualitativos o cuantitativos. Yo puedo saber si son cualitativos, son ordinales o nominales, o si son, en el caso de los numéricos, de escala de intervalo o de razón, si son continuos o son discretos. Si no son numéricos, entonces muy probablemente sean de tipo alfanumérico. Yo ahí tengo que ver de qué tipo son también. Booleanos y temporales, pues yo ahí voy haciendo esa clasificación. ¿Ok? Después, independientemente de qué tipo de dato es, independientemente de cuál es el tipo de dato estadístico del que se trata, yo debo saber para qué voy a usar los datos. Yo tengo datos que son de identificación, son muy característicos. ¿Por qué? Pues porque son únicos, es decir, no se pueden repetir. Todos los registros, observaciones deben tener uno. Aquí estamos hablando de los números de empleados, estamos hablando de las matrículas de los alumnos, estamos hablando de los códigos de productos. Luego tenemos los categóricos. Los categóricos son, pues básicamente etiquetas que me permiten agrupar cosas, es decir, yo tengo una dirección, yo tengo una gerencia, yo tengo un tipo de producto, yo tengo una marca, que eso me permite hacer grupos y hacer análisis basados en esos grupos. Luego tenemos los datos descriptivos. Los datos descriptivos podrían ser como el nombre del producto, el nombre de las personas. Son etiquetas, pero no son categóricos per se, porque pues no tienen un catálogo aparte en donde yo pueda agrupar. No está pensado de que haya varios registros que tengan el mismo descriptivo. Entonces el descriptivo es nada más eso que, como suena su nombre. Hay datos de tipo temporal que me permite hacer escalas de tiempo. Y están finalmente los datos de valor, que son los datos que me van a permitir hacer operaciones aritméticas con ellos y operaciones agregadas de cálculo, sumarizaciones, promedios, etc. Entonces, ¿qué uso le voy a dar a los datos? Debo ponerlo también en mi análisis. Para los trabajos de analítica de datos, los datos categóricos son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque son las características que permiten agrupar o segmentar los datos atendiendo a diferentes categorías. Es decir, si yo quiero sacar un informe por países, por estados, por departamentos, por direcciones, por gerencias, por tipos de producto, ahí todo estamos hablando de categóricos. Generalmente son etiquetas, pero no cualquier etiqueta cumple la función de ser un categórico. Además de ser etiquetas, pueden o no estar presentes en las observaciones, es decir, que se admite que haya faltantes o datos missing en cuanto a las categorías. Ordinariamente, las categorías siempre son mutuamente excluyentes, pero habrá ciertos datos que no encajan en alguna categoría o clasificación o segmento. A veces es muy prudente que nosotros pongamos dentro de la categorización una categoría que sea no definida para pues poder distinguir lo que sí tiene categoría de lo que no la tiene, pero esas serían algunas estrategias más avanzadas. Es muy común que se repitan valores. De hecho, la esencia de los segmentos es esa, de que yo pueda agrupar diferentes observaciones en cuanto a una categoría. Y, muy importante, esto es fundamental, las categorías deben estar previamente definidas, es decir, hay un catálogo de categorías previamente establecido. No se vale que sobre la marcha yo voy creando una categoría
que se va haciendo más amplia y yo le pierdo el control. Generalmente tengo mi catálogo predefinido. Hay varios tipos de categóricos. Tenemos categóricos numéricos, que son números que representan una categoría. Este número tendría que ser convertido a la categoría en esencia. Por ejemplo, si tenemos que el número 1 es color rojo, pues yo puedo poner el categórico 1, pero en algún momento debo hacer la traducción para saber que ese 1 significa rojo. Tengo categóricos codificados, que son códigos o abreviaciones que representan una categoría en general. Por ejemplo, imagínate las abreviaciones de estados. Yo sé que puedo tener NL Nuevo León, NL significa Nuevo León, TX significa Texas, etc. Entonces, igual, yo tengo el código pequeño, necesito hacer una transformación para poder conocer la etiqueta completa de qué categoría se trata. Tengo categóricos descriptivos, que son, es así, etiquetas en todo su esplendor. Yo no necesito traducir nada, viene la etiqueta completa del segmento o la categoría de que se trata. Y también tengo categóricos de intervalo. Los categóricos de intervalo son cuando yo tomo una escala y divido diferentes porciones de tal manera que realmente no se trata de un valor per se, sino se trata de que tú entras en una categoría siempre y cuando estés entre un valor y otro valor dentro de una escala. En algunos casos, a cada segmentación se le va a llamar clase de intervalo y generalmente se utiliza la letra K para describirlo. Aquí tengo algunos ejemplos. Tengo países, pero los tengo representados de tres maneras diferentes. La primera manera es un categórico numérico. Pongo un número consecutivo. Cada número equivale a un país. Obviamente yo tengo que decir qué país le corresponde a cada uno de los números. En el segundo ejemplo, yo tengo categóricos codificados. Ahí yo tengo abreviaciones. Cada abreviación representa un país. También necesito hacer una traducción. Y el categórico descriptivo es el que ya no necesita ninguna traducción porque ya es suficientemente explícito. Como has de darte cuenta, algunos categóricos sirven más para ciertos informes. Cuando yo tengo una gráfica en donde tengo muy poco espacio, a lo mejor utilizo mejor el categórico codificado en las etiquetas para que no ocupen tanto espacio visual. Pero a lo mejor si yo tengo una tabla de datos, no me ayuda mucho tener abreviaciones o mucho menos números, sino que a lo mejor me sirve tener la lista de los categóricos descriptivos que no me dejan ninguna duda. Y en la parte de abajo, fíjate cómo traigo un ejemplo de un categórico de intervalo, en donde yo digo del 1 al 3 es una categoría, del 3 al 6 es otra categoría, del 6 al 9 es otra categoría y 9 a 10. Fíjate cómo tengo la representación de esos categóricos. Matemáticamente, en la notación matemática, cuando yo utilizo la descripción de un intervalo en estos términos, si yo coloco las llaves cuadradas o los square brackets, significa que ese límite sí se incluye dentro del rango. Por ejemplo, ahí tengo yo de 1 a 3, pero fíjate cómo el 1 trae square brackets y el 3 trae un paréntesis o rounded brackets. ¿Qué significa? Significa que el rango va de 1 a 3, pero no incluye el 3. El paréntesis significa, pero no lo incluye. Entonces yo iría del 1 al 3 sin incluir el 3 y luego iría del 3 al 6 sin incluir el 6. ¿Qué pasa si alguna observación tiene el valor de 3? El valor de 3, como habrás de suponer, le corresponde a la segunda categoría, no a la primera, porque la primera no la incluye. Datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué tenemos que decir aquí? Pues bueno, los datos de valor también hay que ponerles mucha atención porque son características cuantitativas que permiten realizar cálculos. Pero aquí hay dos divisiones. Pueden ser detallados y pueden ser agregados. Los detallados son los valores que le corresponden uno a cada observación. Es importante. Mientras que cuando hablamos de datos cuantitativos agregados, aquí estamos hablando de datos que son consolidaciones de varios datos. Aquí estamos hablando de las sumatorias, estamos hablando de los promedios, de las desviaciones estándar. Es importante porque no necesariamente, ya cuando entremos a analítica te vas a dar cuenta que es importante distinguir
el valor de la observación del valor agregado. Y finalmente tenemos la taxonomía, que tiene que ver con el origen de los datos. Los datos pueden estar en cualquiera de estos tres escenarios: se tienen, se calculan o se cuestionan. Cuando se tienen, quiere decir que tú los puedes obtener de alguna parte, de un sistema, los puedes tener ya ahí, los puedes calcular, los tienes de alguna forma. Están disponibles para ti. Cuando hablamos de que se calculan, es que el dato realmente no existe, pero tomando datos de diferentes partes que sí están disponibles, tú puedes llegar a concluir el nuevo dato. Y se cuestionan es cuando no los tienes, no los puedes calcular, entonces tienes que obtenerlos de alguna manera. Es importante hacer esta distinción porque muchas veces yo puedo trabajar con un set de datos muy compacto y yo puedo hacer un desarrollo mucho más grande. Yo me acuerdo que cuando empezó todo el tema del COVID, por ejemplo, había una organización europea que tenía una base de datos con 5 campos. Tenían 5 campos y esos 5 campos permitían hacer una analítica increíble. ¿Por qué? Porque de esos 5 datos tan pequeños que ellos proporcionaban, podíamos calcular un montón de cosas de datos. Entonces, siempre es el mínimo de datos me beneficia porque yo puedo hacer muchos cálculos y puedo preguntar los menos que yo pueda para tener el set de datos que necesito.